Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. El Grupo Socialista trae a esta Cámara esta proposición no de ley sobre la educación infantil de 0 a 3 años. Señorías, la educación infantil de 0 a 3 años es una etapa crucial que contribuye al desarrollo personal de los menores, para lo que sería necesario plantearla no exclusivamente desde el punto de vista de la conciliación laboral y familiar, sino desde el enfoque de una verdadera etapa educativa. Los niños y niñas son desde el nacimiento sujetos de experiencia y necesitan procesos interactivos de carácter educativo para construir cimientos sobre los que se asentará su vida mental y los modos de relacionarse consigo mismo y con el mundo, tanto con los objetos como con las personas. Si queremos hacer de los centros educativos un mundo apropiado para los niños y niñas, debemos asegurar que imparten una educación infantil de calidad. Se producen interacciones más positivas con los compañeros y compañeras, participan mejor en actividades cooperativas, presentan menos problemas de conducta, adquieren un vocabulario más amplio y se encuentran mejor preparados para el aprendizaje de la lectura y de las matemáticas. La LOE, no modificada por la LOMCE, en lo relativo a la educación infantil, establecía que es una etapa educativa de 2 ciclos dotada de identidad propia, que atiende a niños y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años, contribuyendo a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. La actual norma educativa referente a la educación infantil se basa en lo legislado en la LOE, que no llegó a desarrollar un real decreto para determinar los contenidos objetivos educativos del primer ciclo de educación infantil, como tampoco ha sido contemplado por la LOMCE. Lamentablemente, los últimos años han supuesto una paralización en relación al desarrollo y aplicación de las plazas de educación infantil. El programa de cooperación territorial Educa 3 para la creación de nuevas plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años desapareció y con él la financiación estatal para avanzar en la ampliación de plazas públicas en el ciclo de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas. En el artículo 29 de la Ley Canaria de Educación Universitaria se recoge que debe establecerse las características de los centros que imparten esta etapa educativa y se debe determinar los requisitos exigibles a las instalaciones de los centros y la capacitación que deben acreditar el personal educador que trabaje en ellos, así como promover un incremento progresivo de la oferta de las plazas públicas en el primer ciclo. Por tanto, tenemos que tener claro que es competencia de esta comunidad autónoma regular el primer ciclo de educación infantil dentro de su ámbito de actuación. Señorías, el Consejo Escolar de Canarias ha vuelto a alertar escasa oferta y poca regulación, siendo un problema que supone la mínima escolarización de educación infantil en las islas, realidad que se ha denunciado en numerosas ocasiones. Canarias se ha quedado atrás respecto a la mayoría de las comunidades autónomas en lo que se les refiere a la escolarización de 0 a 3 años. Desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario creemos que la situación no se revertirá únicamente con la creación de un mapa de necesidades existenciales en el archipiélago, sino que debe haber una apuesta decidida por aumentar el número de plazas, regular los centros que ya imparten estas enseñanzas, muchos de ellos privados, y cualificar y habilitar a los profesionales que están en contacto con los niños. Por otro lado, el hecho de que la gestión de estas escuelas se ha dejado en manos de los ayuntamientos no solo ha generado importantes desigualdades con el resto de etapas y ciclos educativos, sino también entre las propias escuelas infantiles públicas, sobre las que en muchos casos rigen diferencias de criterios en la gestión y en la dotación de infraestructuras y equipamientos. Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que ha llegado el momento de avanzar hacia el nuevo modelo de educación infantil de 0 a 3 años, que reconozca plenamente el carácter educativo de esta etapa, que garantice además el derecho a una educación de calidad en esta etapa a toda la población canaria y que posea un tratamiento en términos de infraestructura, dotaciones de personal y medios materiales igual al resto de etapas y ciclos educativos. Un modelo que apueste decididamente por la calidad mediante el esfuerzo en la reducción de las ratios educativas. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley. Paso ahora a explicar las enmiendas y los acuerdos que hemos llegado con el resto de los grupos. En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Nacionalista, vamos a aceptar el punto 1 y el resto el punto 1, perdón. El punto 3b vamos a hacer una modificación que ya está hablada con la portavoz en cuestión de cambiar la palabra adaptación por reducción. Y aceptaremos la enmienda del punto 4 de Nueva Canaria. Por lo tanto, la proposición no de ley quedaría como, en un punto 1, incrementar la vinculación entre los 2 ciclos de educación infantil y en colaboración con las administraciones públicas competentes, promover el incremento progresivo de la oferta de plazas para el primer ciclo de educación infantil en el marco de la Ley Canaria Universitaria del 25 de julio del 2014,
Segundo punto, la ampliación y adecuación de los equipos de atención temprana de educación, de modo que permita detectar y atender en colaboración con los profesionales de los centros y de las familias los problemas específicos de los niños y niñas con necesidades educativas especiales para favorecer la integración socioeducativa en los centros infantiles. El tercer punto, a que se elabore y se presente ante esta Cámara, como así lo recoge la Ley Canaria de No Universitaria, un plan de ordenación del primer ciclo de educación infantil que planifique, articule, coordine y dote presupuestariamente todas las políticas relacionadas con esta etapa educativa en nuestra comunidad autónoma y que aborde, entre otras, al menos las siguientes líneas de actuación. Un plan para el aumento del número de plazas públicas de educación infantil, de manera que la tasa de cobertura llegue a la media estatal, a la media de España, del 30% de forma progresiva, llegando en este 2017 al 15%, en el 2018 al 19%, 2019 22% y 2020 el 30%, preferentemente mediante la creación de nuevas unidades en aquellos centros docentes públicos que ya imparten el segundo ciclo de educación infantil y que cuenten, por supuesto, espacios disponibles para ello. Un punto 3D, que es el que hemos acordado con el Grupo Nacionalista, que quedaría como la reducción progresiva de las ratios de cada isla a la media estatal. Y un punto 13, establecer una política de precios y ayudas públicas que contribuya a reducir la barrera de acceso a la primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años. Esto es que las familias de rentas inferiores a 18.000 euros no paguen nunca más de 100 euros mensuales en tanto en cuanto no se cubran las plazas públicas, que se cubran con plazas públicas la demanda. Sin más, espero el voto favorable de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señora González. Comienza la votación, señorías. Votos emitidos, 51 síes, ningún noe, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad, señoría.